Para finalizar con este tema, tenemos que hablar también de las fuerzas de Starling, ¿sí? Las fuerzas de Starling son 4, ¿sí? La presión hidrostática capilar, la presión oncótica capilar, la presión hidrostática intersticial y la presión oncótica intersticial. ¿Qué es la presión hidrostática? La presión hidrostática es la fuerza que ejerce el líquido en una pared. Imagínense esta botella de refresco, ¿sí? Esta botella de refresco tiene el líquido adentro. Este líquido está ejerciendo una presión en la pared por adentro, ¿de acuerdo? Si yo esta botella la sumerjo en una cubeta con agua o en un balde con agua, el agua que está afuera de la botella va a ejercer presión hacia adentro de la botella. ¿Qué quiere decir? Ya tenemos dos presiones hidrostáticas. La presión hidrostática de adentro de la botella y la presión hidrostática de la cubeta hacia la botella. ¿De acuerdo? Eso es la definición de presión hidrostática. La presión que ejerce el líquido a través de la pared. La presión oncótica es la presión que ejercen las proteínas que atrae el agua, ¿sí? Siempre hablamos de movimiento de agua, entonces. Si atraemos el agua, entonces esta agua se va a mover hacia donde hay una mayor presión oncótica, porque la presión oncótica la ejercen las proteínas y las proteínas atraen agua. Entonces estas 4 fuerzas están en constante equilibrio para que el agua no se mueva a lo loco, ¿sí? Por ejemplo, ¿en qué situación estas 4 fuerzas están en desequilibrio? En el caso de la presión hidrostática capilar es en la hipertensión arterial. Cuando un paciente tiene hipertensión arterial, el líquido por aumento de presión hidrostática capilar se va a salir del capilar. ¿Y eso qué me va a producir? Edemas, ¿sí? Los edemas que presentan los pacientes con hipertensión arterial son edemas que generalmente ocurren por las mañanas y son edema de los miembros inferiores. ¿De acuerdo? Otra situación que nos puede generar un edema es la presión oncótica capilar. Por ejemplo, un paciente que tiene una enfermedad renal o una enfermedad hepática, en el caso de la enfermedad hepática que no produzca proteínas o de la enfermedad renal que las esté tirando por la orina, la cantidad de proteínas que va a haber adentro del vaso sanguíneo va a disminuir. Por lo tanto, ya no existe la fuerza que atrae al agua hacia adentro del vaso. Por lo tanto, ¿qué va a producirse? Que se salga el líquido. Y eso sucede en los pacientes que tienen insuficiencia renal o insuficiencia hepática. Los pacientes tienen edemas por esa razón. En el caso de una presión hidrostática intersticial que nos puede generar un edema es en la deshidratación. No hay el suficiente líquido como para mantener la presión hidrostática intersticial. El líquido tiene que salir del capilar para poder equilibrarse las fuerzas. Entonces, en un paciente que está deshidratado, va a tener edemas. Así también, por ejemplo, en el caso de la presión oncótica intersticial, los pacientes que presentan mixedema, que se produce cuando existe un hipotiroidismo, no se van a degradar correctamente o lo suficientemente rápido las proteínas que están en el intersticio. Y si no se degradan porque el metabolismo está lento, no se degradan y se quedan más tiempo afuera y en mayor cantidad. Por lo tanto, la presión oncótica aumenta y atrae más agua y ocurre el llamado mixedema de la enfermedad tiroidea, del hipotiroidismo. Hablando ahora un poco de los líquidos corporales, el agua constituye un 60% del peso corporal. Nosotros podemos saber más o menos qué cantidad de agua hay en un compartimento corporal debido a unos cálculos que podemos nosotros estimar, ¿sí? El 40% del peso corporal es líquido intracelular y el 20% es líquido extracelular, ¿sí? Del líquido extracelular lo podemos compartimentalizar en otros 2 compartimentos, ¿sí? Disculpen por este trabalenguas, ¿no? El plasma equivale al 5% del peso y el intersticio al 15% del peso, ¿sí?
Si nosotros sumamos todos esos porcentajes, nos da una cantidad de 60 y el 60% es el 60% del peso que es agua. Pero también nosotros podemos hacer este cálculo de manera exacta con el método que se llama método de dilución, ¿sí? O método dilucional, ¿sí? En este caso tenemos unos cuantos solutos que se van a diluir solamente en el compartimiento que vamos a medir, ¿sí? Por ejemplo, para medir el líquido extracelular tenemos a la inulina, el manitol y la sacarosa. ¿Qué características deben tener estos que no atraviesen la membrana celular? ¿Por qué? Porque vamos a medir el líquido extracelular, o lo que está afuera de las células, ¿sí? Entonces, estas sustancias no deben entrar al líquido intracelular, ¿sí? Por lo tanto, usamos esas sustancias que no se metan al líquido intracelular. Nosotros diluimos esa cantidad, esperamos un tiempo, ¿sí? Diluimos como inyectando o tomándolo. Esperamos un poco tiempo a que se distribuya en todo el líquido corporal y después nosotros de antemano sabemos que se va a metabolizar una parte, ¿sí? A la hora o a la media hora o al tiempo que tú decidas, le realizas la toma de muestra, mides la concentración de esa sustancia y lo pones en esta fórmula, ¿sí? Entonces, si tú le administraste 100 gramos y se metabolizaron 10 gramos en esa media hora o en esa hora, lo vas a restar, nos quedan 90, ¿sí? Y lo vas a dividir entre la concentración de lo que te haya dado. Y les tengo una buena noticia, no todas las fórmulas son malas, esta fórmula es muy sencilla, ¿sí? Porque nos permite calcular todos los líquidos corporales, ¿sí? Por ejemplo, las sustancias que utilizamos para calcular el plasma se diluyen solamente en el plasma, como la albúmina marcada o el azul de Evans. O el agua corporal total, estas sustancias se distribuyen en todo el agua corporal total, por lo tanto nos sirven para calcular esos espacios. Y esas mismas cantidades nosotros los vamos a meter a la fórmula y en esta fórmula nos va a dar la cantidad exacta de líquido que hay en cada uno de los compartimientos, pero tomando en cuenta la sustancia que se administró, ¿sí? Muy importante y lo vamos a ver en los ejercicios de este curso.